Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. No soy más que tu fantasía. ¿Cuántas veces soñaste que se hizo realidad? Pero lo que tú no sabías. Vamos a hablar de gastronomía y de cultura, de las cosas del comer y de las cosas del vivir. En Zaragoza, Claudia Polo. Hola, Claudia. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bien, pues bien. Un poquito acalorado, pero creo que algo menos que tú, ¿no? ¿Cómo estás llevando? Un poquito menos. Yo a puntito de subirme a la montaña con el ordenador, porque es que, chico, lo de esta ciudad es que es tremendo. Sí. Solo te digo que es que por mis venas yo ya tengo más gazpacho que sangre. Es lo único que mi cuerpo admite ya. Claro, es verdad que llega un punto de calor, de calorina, de bochorno, de temperatura insoportable, que solo apetecen cosas fresquitas. Totalmente, y tener pues una botella de esta crema fría con esos tomates de temporada bien ricos, pues es que, bueno, es hidratación de todos los tipos. Sí. Cosas fresquitas. Bueno, el gazpacho es una de ellas, ¿no? Correcto, el salmorejo, el ajo blanco. Así que, pues como estoy modo monotema, yo creo que vamos a hablar de esto. Aunque más bien lo vamos a hacer de cómo los platos evolucionan, cómo la tradición, ¿no?, que lo hemos ido hablando estos días, es fruto de esos intercambios culturales de pueblos que entran en contacto, de ingredientes que van y vienen, también de conflicto, incluso de opresión. Pero bueno, eso es lo que tienen nuestras recetas y nuestros recetarios. Espera. Que hemos ido del gazpacho a la opresión. Claro, a ver, siempre es interesante saber de dónde vienen las cosas, pues para entender un poco mejor los contextos, para ser más tolerantes y, oye, con la gastronomía y con la comida, pues oye, tendemos muchas veces a verlo de fuera, pues con extrañeza, ¿no? A tildar esos platos de otras culturas como extraños, como raros, en vez de con curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, conocer pues hace que podamos un poco ver las cosas de una manera, pues no sé, más respetuosa, creo yo. Al gazpacho le pasa como a otros platos que no era para nada como lo conocemos ahora. Bueno, claro, o sea, es que ahora nosotros tenemos una idea de gazpacho, ¿no? Pues una crema fina, bien emulsionada, sin grumos, sin pieles y bueno, muchas veces en botella de plástico. Sí. Así que lo que en su momento, hace cientos de años, ¿no?, se llamaba gazpacho, pues se parecía más a unas gachas que a una crema fría. Hagamos esas cosas que hay que hacer, que es una obviedad, que es empezar por el principio. Venga. Tenemos muchísimos platos que parten de una misma base, ¿no? Un majao de aceite y ajo, que ya tenemos constancia de que se preparaba pues en la antigua Roma. Y hablamos de gazpacho campero, de porra, de ajo blanco, salmorejo, katana, mazamorra, ardoria, pimentón o aguaillo. O sea, una cantidad de platos que parten de ahí. De una mezcla de ajo y aceite, ¿no? Totalmente. Y luego de ahí al gazpacho fresquito hay un salto, ¿no? Bueno, sí, y varios siglos de por medio. Durante el periodo de Al-Ándalus se hacía un gazpacho blanco. Realmente vamos a verlo muy fácilmente porque estamos hablando de algo que partía de pan duro, remojado en agua, aceite de oliva, vinagre y ajo. Claro. Es decir, esos ingredientes pues muy humildes que podías llevar encima y que podías preparar en el campo, te daban energía, ¿no? Porque tenía grasa, tenía hidrato de carbono y te hacían un poco mantenerte a lo largo del día, pero que era algo, vamos, extremadamente sencillo y muy pobre. O sea, pan, aceite, vinagre y ajo. Con eso se hacía, vale. Llega también luego la almendra, que era un cultivo muy habitual y extendido durante el periodo musulmán de la península, al que debemos una base importantísima de nuestro legado culinario, que no se nos olvide. Sí. La almendra espesaba, le daba también calorías al plato, que es pues lo que necesita un jornalero. Claro. Bueno, entonces, vamos avanzando, poquito a poco, siglo a siglo, llegamos a 1492 y llega el tomate, ¿no? Sí, aunque habrá que esperar un poquito más todavía.
porque, bueno, tras traernos las semillas de las plantas como los tomates, el maíz, la patata, el cacao o los pimientos, en Europa estas plantas pasaron pues por distintos procesos de adaptación. Claro, no solo le traen la semilla y que ya crezca el tomate. Claro. Primero hay que ver dónde, ¿no? Qué clima, qué condiciones de cultivo funcionan y luego, lo más importante de todo, las costumbres alimentarias de cada zona, ¿no? Porque, bueno, había plantas que se trajeron y alimentos que se asociaban rápidamente a cosas que la gente ya conocía. Pues, por ejemplo, ¿no? El pimiento, que coge su nombre en realidad de la pimienta, porque ambos compartían ese sabor picante y la pimienta en ese momento era una especia, bueno, era una moneda de cambio, ¿no? Un alimento extremadamente valorado. Pues ese pimiento que tenía ese punto picante se asoció con la pimienta, se le dio el nombre y, por ejemplo, pues se incluyó de manera más fácil. Pero, por ejemplo, los tomates y las patatas pues tardaron mucho más tiempo. El tomate, por ejemplo, se parecía a la belladona y se creía que era venenoso. Claro, entonces la gente diría, quita esto, me voy a comer un tomate a ver si me va a dar un chungo. Pero nos acostumbramos. Nos acostumbramos y al final el hambre pues dejaba pocas opciones. Ya. Entonces, venenoso o no, el tomate empezó a consumirse poco a poco, sobre todo en zonas rurales y campesinas. De ahí que las primeras apariciones en recetas sean en platos tradicionales y humildes. Así que nada, volviendo al gazpacho y al salmorejo, en realidad no fue hasta el siglo XVIII finales cuando empezó a utilizarse con más frecuencia en la cocina. Y en el caso del gazpacho, las recetas de tomate empezaron a prepararse ya mediados y finales del siglo XIX. Bueno, pues le hemos puesto contexto al gazpacho. El gazpacho, digamos, va a ser el punto de partida, porque en el fondo vamos a hablar de cremas frías. Como hacemos cada jueves con Claudia, vamos a aportar ideas, posibilidades de versionar una receta tradicional, de darle un toque diferente, incluso de mejorarla, porque Claudia sostiene que la tradición es tradición también porque se mejora, ¿no? Y porque se adapta. Correcto, y al final tiene un sentido en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Exacto. No en unos años pasados donde todo era ideal. No, bueno, la cocina responde a las necesidades que tenemos en cada momento. Sí. Voy a pedir a los oyentes que llamen al 900-100-800. 900-100-800. Porque durante todo el verano buscamos versiones de estos platos clásicos. Usted, no sé, hace un gazpacho al que le echa un ingrediente especial. O hace un gazpacho con, melocotón, sandía. Es que estos ya son más habituales, pero yo qué sé, un gazpacho sorprendente. O un salmorejo. O tiene un toque especial para el salmorejo. O para el ajo blanco, yo qué sé, lo que sea. 900-100-800. 900-100-800. Buscamos sus versiones de estas cremas frías de verano. Hoy por hoy Magazine. Mis amigos, Ser podcast. villanos que moran llorando en destinos. Canta conmigo, que le jodan al dinero, quiero estar contigo. Seguimos en Hoy por Hoy. Los jueves abrimos un poco el apetito, pensando también en el fin de semana, con Claudia Polo, Soul in the Kitchen, en redes, en Instagram, por ejemplo, que está en Zaragoza. Andas por ahí, ¿no, Claudia? Sigo por aquí. Siempre lo pregunto porque a veces tengo miedo de que el colaborador o la colaboradora diga, que me voy, que hace mucho calor y no quiero estar. Que me ha entrado el hambre y me he ido a almorzar. Que me ha dado aquí un ataque, me está rugiendo el estómago. Bueno, vamos a coger toda esa historia que nos has contado sobre el gazpacho y la vamos a llevar, Claudia, al día de hoy. Eso es, porque al final podemos coger estas recetas que llevan años conformándose y seguir haciéndolo pues con las herramientas, los gustos e ingredientes de los que disponemos hoy. Como hablábamos antes, ¿no? Hacer esa tradición en marcha, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y es que tenemos también ahora la capacidad y el conocimiento para entender, pues por ejemplo, el papel emulsionante del aceite o la capacidad espesante del pan y saber cómo utilizarlo a nuestro favor. Sí, eso es fundamental. Bueno, pues ayúdanos, por favor, a tener claros los conceptos de una crema fría de verano que sea perfecta. Mira, vamos a partir de estos tres clásicos y así entendemos un poquito qué pasa, ¿no? Siempre con hortalizas de temporada. Al final, los mejores ingredientes para los mejores resultados. La base ya la conocemos, así que en el salmorejo, por ejemplo, el pan es el ingrediente que nos va a dar esa consistencia, ¿no? El almidón se hidrata, podríamos decir que gelatiniza, retiene el agua y genera una estructura muy estable. Por eso se recomienda dejar a remojo unas horas el pan con el vinagre
y los tomates antes de triturar para que empiece a hidratarse. Mira, ¿no? esto no lo oyo. Ah, mira. Me has dado una buena idea. Siempre hay unos truquitos. Sí. Vale. El gazpacho no lleva pan y tenemos ya ejemplos y podemos hacer en casa gazpachos que aún así queden extremadamente cremosos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Pues es el aceite de oliva virgen extra. En un gazpacho lo que vamos a buscar es una emulsión, es decir, una base estable de agua y aceite o de grasa. Para que quede perfecto, vamos a triturar todos los ingredientes menos el aceite y justo al final añadiremos sin escatimar, y de la mejor calidad. Yo más o menos pongo unos 20 mililitros por litro de gazpacho. Y lo vamos a ir añadiendo poco a poco mientras en esa batidora de vaso sigue triturando. Veremos cómo incluso cambia el color cuando hace esa emulsión, ¿no? De un color mucho más rojo, casi granate de tomates maduros, a algo más naranja. Y por ejemplo el ajo blanco, pues lo tiene todo, porque lleva pan, lleva aceite, que aceite también llevaba el salmorejo, y también lleva almendra. Vamos a tener grasa para emulsionar, almidón para gelatinizar. De aquí vamos a aprender esas 3 maneras para conseguir cremas más cremosas, valga la redundancia, y además saciantes. Sí. Así que si hacemos una crema fría improvisada, por ejemplo, pues remolacha cocida, un poco de cebolleta, medio pepino y un pelín de ajo, sabemos que si le añadimos algo de pan o una grasa como puede ser el aceite de oliva o un yogur griego o un fruto seco, pues nos va a quedar extremadamente cremosa. Espera, remolacha, un poco de cebolleta, medio pepino, un poco de ajo y luego le añadimos eso de o pan o aceite. ¡Oh, qué rico! Mira, a ver qué nos cuentan los oyentes, que creo que la remolacha está rondando alguna receta por ahí. Raquel, desde Madrid. Hola, Raquel, buenos días. Hola a todos, buenos días. Digo que creo que la remolacha merodea por ahí. De hecho, creo que en tu receta está la remolacha. Sí, mi receta está rebautizada como salmoracha y es un salmorejo en el que 2 partes son de tomate y un tercio es de remolacha. El resto de los ingredientes igual, el pan mojado, el aceite de oliva virgen extra y tal, se tritura y después la guarnición, en vez de ser huevo cocido y jamón, ¿no?, que es lo habitual del salmorejo, yo pongo queso feta y hojitas de rúcula picada. Pero bueno, qué rico. Y además de buenísimo, es que es precioso porque el salmorejo toma un color, al mezclar el tomate con la remolacha, con un color cardenal, bueno, súper bonito. Qué rico. Y el contraste con la guarnición blanca y verde es muy chulo, además está buenísimo. Qué maravilla, parece la bandera de Italia. Qué rico. Pues lo anotamos. No, que sí. Lo probaremos, Raquel, muchas gracias. Como ha dicho, salmoracha. Me encanta a mí el tuneo del nombre, Sí. Y claro, es verdad que el sabor de la remolacha, este sabor, a mí siempre es una mezcla de sabor a tierra y a humedad, ¿no? Puede acabar invadiendo el sabor del salmorejo, pero si hay más tomate que remolacha, ¿no? Digamos que... Bueno, sí, y al final si tenemos una buena cantidad de vinagre que nos va a levantar mucho esas partes, como dices tú, un pelín más terrosas, que además, sobre todo en remolachas de temporada en fresco se nota mucho menos, pero con ese punto fuerte del vinagre es que lo va a equilibrar muy bien y estoy segura que va a quedar riquísimo. Antonio nos llama desde Jerez. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días tengan ustedes. Pues y usted también. Creo que nos quiere hablar de un ajo blanco. Sí, pero si me permiten, del programa anterior quiero hacer una observación muy rápida. Venga. Cada vez que yo escucho Back to Black, se me ponen los pelos de punta. Y los tengo de punta hasta que termina. Desde entonces, ¿no? Increíble. Y ya vamos a lo nuestro. Venga. Entonces, el ajo blanco, hay que distinguir 2 tipos de ajo blanco que son los que yo conozco. Uno que es el ajo blanco malagueño y otro que es el ajo blanco cordobés. Yo soy de un pueblo, vivo en Jerez, pero soy de un pueblo de Jaén que se llama Andújar, que es más de Córdoba que de Jaén, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, nosotros, en mi pueblo, se hace que procede de Málaga, no el de Córdoba. ¿Y qué diferencia hay? Eso es la pregunta. Una muy simple, y es que el nuestro está hecho con harina de habas. Y el cordobés está hecho con harina de almendras. Vale. ¿Qué diferencia hay? Pues que la harina de habas es mucho más baratita,
que la harina de almendra. Es que la Entonces, barata, sí. hay personas que consideran que ajo blanco malagueño que es de segunda categoría, y de eso nada. Vamos, seguro que Es no. de primerísima categoría. Yo personalmente, aparte de la receta que la voy a dar, porque la tengo delante, yo lo utilizo para aderezar, por ejemplo, tomate. Yo cojo tomate, Sí. lo hago trozos, Sí. lo echo en un recipiente, le echo un par de cucharadas bien grandecitas de la mezcla que voy a decir a continuación, y lo dejo un ratito en el frigorífico, porque se va con el agua que tiene el tomate, va, digamos, disolviendo la masa tipo mayonesa. Y entonces se te queda divino. Un aliño no le buenísimo, echo ni vamos. sal ni nada. Y lo utilizo prácticamente para eso. Pero fíjate, qué interesante esto, Claudia, que nos contaba Antonio, de utilizar esa variante del ajo blanco malagueño, ¿no? Ha dicho, como aliño. Oye, Totalmente. qué bien Bueno, y en realidad un gazpacho podría ser también un aliño de una ensalada, ¿no? También. Tiene grasa, tiene sal, tiene vinagre y además ese sabor añadido que va a quedar riquísimo. visto. Vamos a Gran Canaria. Marta, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. A ver, usted nos quiere hablar de una versión del gazpacho. Sí, simple, pero solamente la diferencia que en vez de poner pepino, aguacate. Aunque yo lo prefiero con el pepino, la verdad, me gusta más, a mí no me repite, pero para personas que les puede repetir el Es pepino, verdad, pues sí. con aguacate. Sí. Y Lo queda- bueno está en no pasarte con la cebolla, porque si te pasas con la cebolla o con el pimiento, y para mí el truquito está en el aceite, sal y vinagre, el puntito. Claro, pero tengo una duda, el aguacate es, digamos, más graso, cremoso. más cremoso que el Sí. pepino, ¿no? Y Eso, más insípido, no tienes ese sabor Ya. del pepino. Está bueno, pero yo prefiero con aguacate. Vale. Digo, con Con pepino. Me gusta más. Y Bueno. espeso, porque a mí el bebible, el gazpacho bebible, como que no. O sea, Me más gusta con es, cuchara. digamos, gracias Marta, es más un gazpacho parecido al salmorejo, ¿no? Claudia, en un camino intermedio. Sí, y es verdad que el aguacate nos va a dar, como tiene mucha grasa, mucha más textura. Por ejemplo, es una buena opción si queremos hacer un salmorejo y, oye, tenemos a alguien celíaco y ese día no tenemos pan sin gluten para hacerlo, pues, oye, podríamos añadir aguacate, que nos daría bastante consistencia, emulsionaría muy bien y oye, nos visto. evitaríamos ese pan, por ejemplo. Bien visto. Bueno, una llamada más. Manuel, desde Sevilla. Manuel, muy buenas. Hola, buenos días. Yo mi receta vale tanto para salmorejo como para gazpacho. Si lo usamos con el salmorejo, al ser más espeso no necesita espesar propiamente el líquido. Yo corto lechuga en juliana, Ajá. bastante finita, Sí. la añado. Corto también melón o le añado uva para el contraste dulce-salado. Sí. Y en vez de añadirle el típico jamón, yo pongo queso de oveja puro, bien curado, de al menos 2 años, que te dé esa fuerza Esa- al masticar. Si es con gazpacho, para espesar un poco más, se le añade pan del día anterior, si es posible con corteza dura, que coge unos 20 o 30 minutos y te comes la mejor sopa fría del mundo. Bueno, qué maravilla. Qué buena. Ya, fíjate, yo que soy muy de queso curado, ¿no? Que decía, un queso curado de al menos 2 años. Ya estoy salivando. No sé por qué a mí esto me dan ganas de darle ahora un bocado a un trozo de queso y un poquito de vino, pero esta es mi cosa. Oye, ha mencionado fruta, Claudia. Claro, a los gazpachos, yo lo decía antes, se le pueden añadir frutas. Sí, y además es una cosa que cada vez vemos más y que realmente pues queda muy rico, ¿no? Podemos añadirle a un gazpacho cualquier fruta de temporada que es que va a quedar bien. Ahora funciona estupendo con sandía, pero con cerezas también, con melocotones o alberjes, que se llaman así aquí en Aragón, los albaricoques. Van a quedar maravillosos los gazpachos y los salmorejos, ¿eh? Más o menos, pues de la cantidad total de tomate, pues podríamos poner un 20% de fruta, 20-25%. Vale. Crema de maíz. ¿Tú haces crema de maíz? Pues sí, esta es una receta de crema fría que así en verano, cuando tengo poco tiempo, me encanta hacer porque tiene un punto dulce muy, muy rico y es que es
vamos, para hacer con los ojos cerrados. 2 latas de maíz cocido, medio pimiento si puede ser amarillo, sino verde, aunque le cambia un poquito el color, media cebolleta, medio pepino pelado y abundante vinagre, aceite y sal. Ningún misterio. Si luego quieres pues saltear un poco de maíz, ponerle unos tacos de pepino y un poco de menta, por ejemplo, que quedará muy bien, bueno, es una maravilla. ¿Y con guisantes? Pues también te hago una con guisantes, Pedro. Aquí se puede hacer muy tarde, pero con una bolsa de guisante congelado, que me gusta a mí más que el de lata cuando no tenemos guisante de temporada, pues haces una crema sencillísima, cueces los guisantes durante unos 20 segundos y luego lo pasas inmediatamente a agua fría con hielo. Esto corta la cocción, hace también que la clorofila, ¿no?, el verde, se quede como mucho más brillante, y lo que haces es triturar esos guisantes junto con un puñadito de hojas de menta o de albahaca, medio diente de ajo, un par de cucharadas abundantes de yogur griego y mucho zumo de limón. Aquí, en vez de vinagre, pues podemos añadir algo de cítrico, y en general el limón con el guisante funciona muy bien. Algo de ralladura de limón también, pimienta negra, y ya con un poco de agua fría para controlar un pelín la textura, pues tienes una crema, vamos, elegante. ¡Jo, la de cosas que estoy aprendiendo! Mira, nunca había relacionado el guisante y el limón. Nunca. Lo voy a probar. Soy más de guisante que de limón, he de decir, pero lo voy a probar. La combinación es chula, y también este tipo de asociaciones nos sirven, pues oye, para la próxima vez que nos hagamos unos guisantes, ya sean salteados o hervidos, pues hacer un pequeño aliño con limón, o simplemente rallar un poquito de ralladura por encima. Aroma. Bueno, le da un aroma riquísimo. Oye, trucos para un gazpacho. Bueno, truco que tú uses, o varios. Venga, como a mí no me gusta alimentar el mito de la receta, porque si te soy sincera, es que yo no suelo seguir nunca la misma. Ya nos vamos conociendo. Así que lo que vamos a hacer, como dices, es repasar un poco pues cuáles son esos trucos que hacen que para mí salga un gazpacho o un salmorejo o una crema fría muy buena. Vale, ya hemos hablado de buenos ingredientes, pero a mí es que no me sale un mejor gazpacho que cuando compro los tomates en el mercado agroecológico de la Plaza del Pilar aquí en Zaragoza. Cualquier proveedor cercano que ahora tenga tomates en temporada, pues nos va a facilitar la mejor crema fría del año. Lo que hago es, como he dicho, dejar reposar esa mezcla antes de triturar con el pan pues una media hora. Vale. Y siempre añado un cubito o 2 de hielo mientras se tritura. Esto baja muy bien la temperatura y también ayuda a la textura. ¡Hala! Un buen vinagre de vino o vinagre de Jerez. Esto es también interesante porque podemos añadir un cítrico, podemos añadir vinagre, pero es verdad que estamos muy poco acostumbrados como a buscar una buena calidad de vinagre, ¿no? Sí. Y no hay tanta diferencia de precio, y no es un ingrediente del que abusemos, ¿no?, que gastemos litros. Y oye, buscar un buen vinagre de una calidad rica es que cambia completamente los matices finales. Como he dicho antes, el aceite al final, que lo vamos a añadir muy poco a poco mientras se va triturando. Siempre lo paso por un colador chino para que cualquier tipo de piel, también porque a mí me da pereza pelar los tomates, entonces lo paso luego por un colador. Y casi siempre, menos ese vasito un poco de premio que te tomas después de hacerlo, me gusta a mí dejarlo reposar hasta el día siguiente. La verdad que poco más misterio, no son grandes secretos, pero nunca está de más recordarlos. Lo de los cubitos de hielo también es una idea que te voy a copiar. Y lo de dejarlo reposar hasta el día siguiente, pues esto tú que tienes un nivel de autocontención. Bueno, o que hago muchos litros. Bueno, porque claro, haces un gazpacho tan rico y dices, lo voy a estar aquí observando hasta el día siguiente en el frigorífico. Pues cuesta, pero ya que hacemos, lo bien que sienta llegar a casa y con la gota de sudor por la frente y tener una botella de gazpacho casero en la nevera, eso vamos, es de las alegrías del verano. Qué bueno. Estos días estamos hablando, este verano, vamos, de platos vegetarianos veganos. Bueno, es que todo lo que nos has estado contando prácticamente ya lo es. Totalmente, es que, como dices, llevamos ya 2 semanas, la semana pasada con esa retahíla de pistos, alboronías y fritadas, hoy con cremas frías de 1000 clases, pues de platos tradicionales que es que son vegetarianos o veganos en su esencia, ¿no? Sí. Voy además a terminar dándote un truco que va a elevar esas cremas a nivel vegano experto, porque hemos hablado de espesar, de dar textura con pan, frutos secos y grasas, pero hay un ingrediente del que yo soy muy fan, que todavía no había salido por aquí y que es, bueno, nuestro mejor aliado en las cremas, que son las legumbres. Ah, vale.
tienen un poco, son neutras en sabor, ¿no? Están llenas de fibra, una cantidad de proteína vegetal de calidad importante y aportan mucha saciedad, ¿no? Además de que nos van a dar ese almidón, esa fibra para que queden hipercremosas y sean, pues, además, un plato muy nutritivo. Sí, pues lo apunto. Mira, nosotros, hoy es jueves, ¿no? Los miércoles tenemos una sección con Laura Márquez que es la de las 2 Españitas, donde contribuimos a la polarización de este país preguntando a la gente si es de un bando o de otro. Ayer hablamos de perros o gatos, ¿no? De si es más de perros o de gatos. Yo creo que este país también está dividido entre la gente que es o de salmorejo o de gazpacho, ¿no? Yo soy más de salmorejo. Mira, pues yo soy más de gazpacho. ¿Ves? Si es que las 2 Españitas operan en todo, también en la comida. Bueno, Claudia, la semana que viene más. Un placer. Un abrazo, Pedro. Nos vemos. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.